justamente en esta sala de tertulia. Este es un espacio de la Embajada de Palestina en Colombia hecho para ustedes, para acompañarnos entre todos en este año que ha tenido tantos altibajos, para acompañarnos en familia, para recordar esas tardes o esos momentos de antaño donde la familia se reunía en torno al radio a escuchar justamente noticias de sus regiones y del mundo. Hemos venido haciendo este espacio a lo largo de este año, desde que inició la cuarentena aquí en Colombia, que me atrevería a decir que inició bastante temprano en el año, mucho antes que iniciara en Argentina o en Chile. Y nos hemos mantenido justamente hablando de Palestina alrededor de todos estos meses o en el transcurso de todos estos meses. Un gran saludo a todos ustedes desde Bogotá. Un saludo a nuestra querida amiga y hermana Sonia Martínez, que como siempre nos acompaña en estos espacios, a Marcela Rojas, a Faye Simadi, a Neri Zapata, a Gilma Los Ríos, a nuestro embajador que está conectado justamente escuchándonos en esta tarde de hoy, a Germán Mojica, a Mónica Fernández desde Medellín, desde la ciudad de la eterna primavera, con un clima muy diferente al clima bogotano, pero con el mismo calor humano justamente. A Catherine Galindo, a Alberto Quintana, a Mabel Hassan Salim desde Argentina, a nuestra querida amiga y hermana Sonia Murra, a Rubia Alarcón, a Cecilia Casadiego y a todas las personas que no alcanzo a visualizar en mi pantalla, pero que están allí conectadas, a Yomaira Sarmiento, a Catherine, a todos ustedes. Tenemos hoy una invitada de lujo, una invitada que justamente es protagonista del tema de hoy, entre otras cosas, y es nuestra cónsul en la embajada, la señorita Rim Canaan. Hola Rim, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bien, todos muy contentos de escucharte, Rim. Muchas gracias por la invitación. Rim, justamente hablando de nuestros temas de hoy y haciendo la preparación de la tertulia, y les cuento a todos los que nos están oyendo, justamente estábamos hablando con Rim, estamos pensando cómo darle un valor agregado a esta charla. Ya de por sí hablar de mujeres en Palestina es todo un reto, y eso ya de por sí implica una importancia fundamental para esta tertulia. Son mujeres que han estado permanentemente siendo protagonistas a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, en la resistencia. Y justamente quisimos como empezar a hablar desde el inicio de qué era la mujer en Palestina. Pero antes de ello, yo quisiera como introducir un poco más amplio nuestra cónsul. Como pudieron escuchar, ella tiene un español perfecto, es su idioma nativo, ella es nacida en España. Pero justamente ella nació en España por una condición particular, y es por esa comunidad palestina en la diáspora, esa comunidad palestina en el exilio. Entonces me gustaría justamente arrancar esta tertulia preguntándole a nuestra querida cónsul cómo es que su familia llega a Palestina, perdón, cómo es que su familia llega de Palestina a España, de qué región de Palestina es y cómo es que justamente termina nuestra cónsul allí en España. Sí, claro que sí. Bueno, resulta que, bueno, mi familia... ¿Quién está? ¿Meter la plata bajo la puerta? ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto. Vale, mi familia es de la ciudad de Belén, en Cisjordania, en Palestina. Y bueno, mi papá quería estudiar una carrera y en Palestina la situación no era pues todavía del todo buena para hacer una carrera de ciencias. Entonces se buscó la vida en España, con 18 años salió de Palestina, se fue a España y estudió allí óptica. Y bueno, en principio él tenía pensado pues terminar la carrera allí
y regresarse a Palestina. Sin embargo, fue la intifada y entonces la situación se empeoró bastante, se deterioró, entonces ya fue mucho más complicado regresar y buscar trabajo y comenzar una nueva vida. Entonces decidió quedarse en España. Bueno, solo regresó a Palestina para casarse con mi mamá y regresaron los dos a España y por eso es que yo nací en España, también soy española. Mm. Tu mamá también es de Belén, ¿cierto? Sí, sí. Tanto mi mamá como mi papá son los dos de Belén. ¿Cómo es la vida en Belén? ¿Cómo es la vida normal, llamémoslo así, pero también la vida bajo ocupación en Belén? Pues sí, desde ahí me gustaría decir que a pesar de la ocupación, de la colonización, de todas las restricciones que impone Israel sobre Palestina, la gente vive su vida normal como cualquier persona en cualquier parte del mundo. Eh, allí pues ahí incluso la gente vive normal, hay incluso bares, restaurantes. Es decir, la gente se piensa que cuando hablan de Palestina que es todo un desierto, que la gente se la dedica a tirar piedras y eso no es cierto. Es decir, allí tenemos las mejores universidades, tanto hombres como mujeres estudian, trabajan, viven la vida normal. Sin embargo, sí hay que destacar la ocupación israelí que sí pone bastantes limitaciones a la vida palestina, es decir, para cualquier cosa incluso hay que pedir permiso a Israel, literalmente. No hay control de fronteras, no tenemos libertad ni siquiera para ir de una ciudad palestina a otra ciudad palestina, incluso para eso dentro de nuestro propio territorio tenemos que pasar por puntos de control de soldados israelíes. Y si ellos no permiten que pasemos, nos mandan dar la vuelta y ya está, y no podemos pasar. Entonces, es muy complicado, pero a pesar de eso, la sociedad palestina pues intenta vivir su vida normal, el día a día, como cualquier persona en cualquier país del mundo. Yo cuando estuve en Belén me llamó la atención bastantes cosas. Lo primero, lo lindo de la plaza, ¿no? La Plaza de la Natividad. A un lado de la plaza está la mezquita de Omar, al otro lado de la plaza, justo enfrente, está la Basílica de la Natividad. Todos los bazares justamente que tienen que ver con elementos típicos de Belén, artesanías, bordados, pero también el muro ahí muy cerca de la Plaza de la Natividad. Y junto al muro una serie de restricciones muy importantes, como el tristemente célebre Checkpoint 300. Uh -huh. Eh, ¿Qué te cuenta tu familia justamente de esas restricciones? ¿Qué te cuenta tu familia de ese muro, de ese checkpoint? Exactamente. Imagínense que dentro de la misma ciudad hay un muro y hay una torre de control en la que los soldados israelíes vigilan absolutamente cada movimiento que hacen los palestinos. Y cerca de ahí también hay un campo de refugiados y muchas veces pues el ejército israelí se mete dentro, entra a las casas de los palestinos. Es decir, es una manera de controlar a la población palestina, de que vean que ellos no tienen libertad para absolutamente nada y que son controlados por otra potencia. Y en ese punto de control, pues se supone que es el paso para pasar hacia Jerusalén. Y bueno, todas las personas que tienen permiso para trabajar dentro de Jerusalén tienen que hacer fila todas las mañanas, horas esperando de pie. Es decir, es un punto donde más bien, en vez de parecer personas, les meten como si fuera un ganado. Es decir, les tratan como si fueran animales en vez de seres humanos. Esas fotos del Checkpoint 300, la verdad, son impresionantes, ¿no? Las personas atiborrando los corredores, llamémoslo así, el checkpoint, pegados de las mallas para poder no ahogarse y poder seguir avanzando. Y también, infortunadamente, Belén nos recuerda, ahora que tú mencionabas la historia de tu papá y que mencionabas la intifada, nos recuerda episodios supremamente tristes, ¿no? Como el ataque
del ejército del ejército israelí a la Basílica de la Natividad, cuando los palestinos buscando refugio entraron a la basílica. Y también el caso de Mohamed Al-Durra, ¿no? Este jovencito palestino, este niño palestino, que murió junto a su papá frente a las cámaras de televisión, ¿no? Por disparos israelíes. ¿Qué te cuenta tu familia de esa intifada? ¿Cómo se vivió en Belén? Ahora que lo mencionas, del grupo de palestinos que se refugiaron dentro de la Catedral de la Natividad cuando fue la intifada, una de esas personas que se refugió dentro de la Basílica de la Natividad fue un tío mío y de hecho el ejército israelí, bueno, entró y capturó a mi tío y se lo llevó a Gaza y estuvo ahí bastantes años hasta que por fin pudo salir. Sin embargo, pues te puedes imaginar cómo fue el sufrimiento bueno, pues de echarle de su propia ciudad natal y llevarle a Gaza, que ustedes saben que Gaza es prácticamente una cárcel a cielo abierto, está bloqueada tanto por tierra como por mar como por aire, de ahí no puede ni entrar ni salir nada ni nadie, no tienen ni electricidad, no tienen agua potable, no tienen ni siquiera medicinas, es decir, la situación allí es caótica. Y así estuvo viviendo mi tío varios años. Sí, ese episodio lo recordamos con tristeza porque estas personas buscaron refugio en la Basílica de la Natividad y sin embargo el ejército israelí poco le importó, lo sitió la Basílica un par de días, disparó la Basílica. Yo recuerdo cuando yo la visité, todavía estaban las huellas del ataque israelí a la Basílica de la Natividad, el sitio donde nació Jesús, de una importancia fundamental para todo el mundo, ¿no? Y allí en Belén justamente las mujeres, bueno, en toda Palestina, pero particularmente en Belén, las mujeres han tenido siempre un rol fundamental, ¿no? Cuéntanos cómo es, en primer lugar, ser mujer en Palestina y ser mujer primero a nivel social. Empecemos a nivel social, cómo es en las familias, cómo es en la sociedad. Eh, mandan las familias. Alguna vez yo escuchaba justamente de un amigo que decían que, un amigo árabe, un amigo palestino, decía que realmente la última palabra en las casas las tenía la mujer. Bueno, en primer lugar sí que me gustaría tumbar algunos mitos sobre la sociedad palestina, porque bueno, mucha gente cuando escuchan hablar sobre las sociedades árabes o los países musulmanes, pues siempre se piensan que las mujeres no tienen nada de libertad, que son sociedades reprimidas, que todos los musulmanes son radicales, que las mujeres van tapadas de arriba abajo. Pero eso, en el caso de Palestina, no es cierto, para nada. En primer lugar, en Palestina, bueno, Palestina es un país multirreligioso, no todos son musulmanes. En realidad hay musulmanes, hay católicos, hay cristianos ortodoxos, hay armenios, hay incluso samaritanos, es la comunidad judía que tiene la Torá más antigua del mundo. Y ellos son palestinos, son ciudadanos de nacionalidad palestina, están orgullosos de su identidad, es decir, incluso eso, que la gente no tiene ni idea. Entonces es importante destacar ese tipo de cosas. La mujer en Palestina tiene total libertad para trabajar, para estudiar. De hecho, en las universidades la mayoría de los estudiantes son mujeres. También en el sector laboral, la mayoría de las mujeres trabajan en el sector de comercio y aparte de eso, pues no existe en Palestina alguna ley discriminatoria contra la mujer, al contrario, todas las leyes pues defienden el derecho a la mujer de tanto libertad como de vestimenta, como para casarse, de movimiento, lógicamente hasta donde lo permita la ocupación. En cuanto a los casamientos también, algunas personas en el occidente se creen que las mujeres árabes o musulmanas bueno, su familia les obliga a casarse y eso no es cierto. En realidad es todo lo contrario, está prohibido que el papá o el hermano obligue a una mujer a casarse con alguien que no quiere. De hecho, incluso hay una ley que impone una edad mínima para casarse. Entonces,
entonces es importante, sí. No, qué pena que te interrumpo, sigue. Mm. Y en cuanto a la vestimenta, pues lo mismo, es decir, no es cierto de que todas las mujeres ahí vayan tapadas de arriba abajo, todo lo contrario, ya cada vez hay más mujeres que se visten como quieran, se visten de corto. En realidad, esa más bien tradición de taparse el cabello es una decisión individual, es una decisión de la mujer. Está totalmente prohibido que le obligue la familia a taparse si ella no quiere. Eso, según la ley palestina y según las leyes del Islam, es decisión de cada una de las mujeres. Entonces, ahí también vemos que la mujer tiene total libertad para vestirse y para, bueno, vivir su vida dentro de Palestina. Esto es muy importante que tú planteas, porque justamente hay una gran distorsión que nos llega a nosotros a través de la propaganda israelí, ¿no? Hemos visto aterradoramente cómo la propaganda israelí saca fotos de supuestos matrimonios colectivos en Palestina con niñas de 5 o 6 años y hombres de adultos de 40, 50 años, justamente como para martillar esa idea orientalista que todo el Medio Oriente y Palestina incluida es una especie como de sociedad barbárica muy alejada de los valores occidentales, pero cuando uno visita Palestina o cuando uno escucha directamente a una mujer palestina, uno se da cuenta que esto no es así, que justamente es lo opuesto, que en Palestina hay una gran presencia de mujeres en las universidades, en la parte laboral. En la Universidad de Belén, por ejemplo, es una universidad lasallista, que es de una comunidad cristiana católica, o en la universidad en general, en las universidades palestinas uno encuentra una presencia muy fuerte de mujeres. Y lo que tú decías del velo, ¿no? Mujeres musulmanas que deciden si se ponen o no, si se cubren el cabello sí o no, es una decisión individual. Mientras Claro, que acá no llega... Sí. yo, por ejemplo, soy musulmana y cuando voy a Palestina o cuando estuve viviendo allí, no me tapaba el cabello, iba pues normal. ¿Cómo es esta vida en las universidades? A propósito, este movimiento juvenil, especialmente el liderazgo de las mujeres en el movimiento juvenil palestino en las universidades. Pues de hecho, según el Centro Palestino de Estadísticas, las mujeres bueno, como miembros en consejos estudiantiles en las universidades representan el 32%, que bueno, no es un porcentaje muy alto, pero sí es importante, teniendo en cuenta que en los últimos años ha estado subiendo. Entonces, la representación de las mujeres en las universidades es bastante importante. ¿Tú recuerdas la gran revuelta árabe de 1936? Encontré unas fotos de esa revuelta y las pasábamos en una tertulia y era muy curioso que en ese momento mujeres, al igual que hombro a hombro con los hombres, haciendo parte justamente de ese levantamiento en pro de los derechos palestinos, al igual que las mujeres en la militancia, ya con el periodo de ocupación, en la militancia de las diferentes facciones palestinas. Nos acordamos de Hanan Asraoui, nos acordamos de Intisar al-Wazir, nos acordamos de tantas mujeres que han sido protagonistas en estas luchas por los derechos palestinos. Recientemente se hablaba de otro episodio de eso, ¿no? Y era desde el 2015-16, incluso en la marcha del retorno en Gaza, el rol de las mujeres, ese liderazgo de las mujeres en esa búsqueda de los derechos de Palestina. Sí, por supuesto. Las mujeres siempre han participado en las manifestaciones a favor de los derechos de los palestinos, siempre participaron en las intifadas, siempre han estado ahí y además, a pesar de todo el trabajo que tienen encima, pues tienen que soportar el dolor de alguna pérdida de su esposo, su hijo, o que haya sido encarcelado algún familiar. Es decir, el rol de la mujer palestina siempre ha sido clave en la lucha por los derechos de los palestinos. Y hubo un periodo de una institucionalización fuerte, ¿no? Hubo periodos
de organizaciones de mujeres que dependían de los partidos políticos o que no necesariamente dependían de los partidos políticos, sino eran independientes, y también mujeres con organizaciones internacionales, ¿no? Este es un espacio muy visible que han logrado las mujeres en Palestina. Sí, eso es cierto. Las mujeres siempre han estado participando tanto en organizaciones gubernamentales como no, organizaciones que están dedicadas para el empoderamiento de las mujeres, incluso bueno, organizaciones en contra de la violencia de la mujer, no solo a nivel doméstico, sino también violaciones en contra de la mujer por parte del Estado de Israel, que eso también me gustaría comentar algunas cosas a continuación. Claro, por supuesto, sigue. Bueno, entonces iba por bueno, la libertad de las mujeres. Entonces sí, como iba diciendo antes, más bien eso depende de cada familia, es decir, en Palestina hay familias más conservadoras que otras, hay familias más liberales que otras, y no solo entre musulmanes, es decir, también hay católicos o de otras ramas del cristianismo en el que, por ejemplo, tienen creencias del tipo de que el honor de la familia recae sobre la mujer, pues muchas veces son presionadas o les cortan las libertades o son controladas, pero eso más bien depende de la educación y de la cultura de cada familia, ¿no? Entonces, depende más bien de eso. Aunque yo creo que más bien lo más grave es la represión contra la mujer por parte del ente ocupante de Israel, ¿no? Existen casos de violaciones, de acoso, de humillaciones, vejaciones en las cárceles, en puntos de control, es decir, ellos se aprovechan de ellas. Yo mismamente conozco el caso de una chica en la que, bueno, unos soldados israelíes la metieron en un cuarto en una base militar y para burlarse de ella, pues la mandaron desnudarse y, en fin. Es decir, ellos no tienen límites, les da igual que tengan que maltratar a una mujer, a un niño, a personas mayores. Ellos lo único que quieren es presionar a los palestinos, humillarles para que sientan presión y que no quieran seguir viviendo ahí, bajo la ocupación. Ese es el objetivo principal de Israel, en realidad es eliminar cuanto más puedan la población palestina, borrar del mapa a Palestina. Y en cuanto a eso, bueno, según la institución palestina sobre los asuntos de los presos, en tan solo la primera mitad de este año, 2020, Israel detuvo a 70 mujeres y aparte de eso detuvo a 304 menores de edad, niños. Y en total, en tan solo 6 meses, arrestaron a 2.330 palestinos. Actualmente, en total de los palestinos encarcelados es de casi 5.000 palestinos encarcelados en las prisiones israelíes. Y muchas de estas detenciones pues, son por causas injustificadas, por algún comentario defendiendo a los derechos de los palestinos. Y es importante destacar que existe algo llamado detención administrativa, en la que consiste en encarcelar a un palestino sin juicio, sin cargos, sin pruebas, y esta detención se va prorrogando cada 6 meses sin límite. Y según el último informe de la institución palestina sobre los asuntos de los presos, hay detenidos bajo esta modalidad unos 365 palestinos actualmente. Y justamente el mismo informe afirma que este año está siendo el más cruel en cuanto a las torturas contra ellos. Es decir, como había dicho antes, Israel no le importa si es mujer, si es menor de edad, si es un anciano, incluso ahora hay una persona palestina que lleva 84 días en huelga de hambre.
y aún así pues Israel le da igual, es decir, no le importa los derechos de los palestinos, ni los derechos humanos, ni nada. Y bueno, entonces eso en cuanto a los encarcelamientos de Israel a los palestinos. A mí me gustaría preguntarte algo a propósito de eso que acabaste de tocar, ¿no? Y es cómo puede, a ver, pongámoslo en contexto para que la gente lo comprenda bien. En todas las sociedades, obviamente, en todas las sociedades, el cuerpo, tanto del hombre como de la mujer, es algo muy sagrado. En todas las sociedades, pero particularmente en el mundo árabe, la mujer es fundamentalmente un tesoro, lo más apreciado. Uh-huh. ¿Cómo logra una mujer enfrentar una requisa, por ejemplo, en un checkpoint? ¿Cómo logra una mujer sencillamente que va en trabajo de parto y su ambulancia va camino a una clínica enfrentar un checkpoint y muchas veces la decisión de un soldado israelí recién llegado de Uganda o de Argentina o de Ecuador que por capricho le dicen no pase? ¿Cómo logra enfrentar una mujer el acoso? Exacto, Sí. el acoso de colonos fundamentalistas que en función de su fanatismo religioso la quieren ultrajar? O sea, ¿cómo logra enfrentar una mujer en Palestina todas estas cosas? Sí, de hecho iba a mencionar eso ahora, debido, bueno, otro aspecto que afecta a los palestinos de la ocupación israelí es precisamente eso, debido a las restricciones que impone Israel en cuanto a libertad de movimiento, pues muchas mujeres que necesitan ir a revisiones, sea con el ginecólogo o otro tipo de médico, o para dar a luz, pues Israel puede negarles pasar en ciudades que están amuralladas o en las zonas C, que es más complicado moverse, o por ejemplo mismamente en Gaza, que está totalmente bloqueada, pues ellos dicen que no y es que no, y entonces no se puede hacer ninguna cosa porque, es decir, Israel manda, ellos no tienen impunidad y los palestinos pues están resignados a resistir, a aguantar. Entonces eso sí es complicado, no tenemos muchas opciones ahí. Bien, voy a empezar a transmitir algunas preguntas de las personas que están en el chat para luego retomar nuestro diálogo con otros temas que creo que son fundamentales. Escribe Aidaluso Campo de Becerra, dice, el muro se ha convertido en un espacio para expresar sentimientos por medio de los lenguajes estéticos como la pintura. Quisiera saber cómo perciben estas imágenes los palestinos y en especial las mujeres. Sí, eso es muy curioso, es decir, es muy bonito ver cómo personas de todas partes del mundo llegan a Palestina y dejan como una manera de mostrar su apoyo a los palestinos, pintan el muro con pintadas, bueno, en contra de la ocupación, a favor de la libertad del Estado de Palestina, a favor de la libertad de los presos, es decir, como Palestina, a mí me parece, es decir, me siento orgullosa de ver que tantas personas en tantas partes del mundo llegan a Palestina solo para mostrar su apoyo, solo para mostrar su solidaridad con nosotros. Bien, espera que se me estaba como embolatando el botón del micrófono. Yo me acuerdo mucho, a propósito de esto, de esos murales que hay justamente en Belén, ¿no? Los murales hechos sobre el muro, uno que recuerda mucho la pintura de Delacroix sobre la Revolución Francesa. Incluso, yo me acuerdo para el 2012 se había acabado de jugar un mundial de fútbol. Los palestinos en rechazo al sofocamiento que es la ocupación y para intentar mostrarle a los israelíes que ellos también podían tener una vida normal, entre comillas, a pesar de la ocupación,
utilizaron el muro como sitio de proyección de partidos de fútbol, ¿no? Ahí en Belén. Es Sí, bien, es bien, bien verdad. Sí. curioso cómo el muro se vuelve también una forma de mostrarle a los israelíes que los palestinos no se doblegan. Exactamente, exactamente. Es decir, los palestinos lo que nos están intentando decir con eso es que a pesar de la ocupación, a pesar de la colonización israelí, ellos quieren seguir viviendo, quieren vivir su vida con libertad, quieren mostrar que ellos son seres humanos que quieren disfrutar. Es decir, es como una manera de decir que, miren, yo no voy a permitir que nadie me quite mi libertad, me quite las ganas de vivir. Eso es fundamental, esto es fundamental lo que tú mencionas, porque yo creo que allí está el punto más importante de la resistencia palestina, ¿no? Dirían los israelíes, esa terquedad palestina a no darse por vencidos, esa terquedad Exactamente. palestina a no entregarse. Ese tema es fundamental. Uh-huh. Escribe Mabel Hassan Salim desde Argentina. ¿Acaso los judíos ortodoxos no arreglan matrimonios e imponen un tipo de vestimenta para mujeres y hombres? En ese sentido, el Islam es mucho más respetuoso de las decisiones personales y de la forma de vestir, por supuesto, respetando el decoro y las buenas costumbres. Y yo Uh-huh. coincido con Mabel Hassan Salim, ¿no? Entre otras cosas, ese es un tema nuevamente de orientalismo. O sea, Exactamente. este año para mí ha sido el año de Edward Said, en lo personal, porque lo he redescubierto y lo he reinterpretado y a partir de allí he podido analizar muchas otras cosas. Y es justamente una perspectiva orientalista la que sugiere que estos comportamientos son del Islam, son generalizados en el Islam, en las sociedades musulmanas, y no se detienen a analizar esos mismos comportamientos, por ejemplo, en el caso de los judíos ortodoxos. Incluso, y tú me corregirás, de hecho, hay hasta una forma de ubicarse hasta en el bus, ¿no? Estilo apartheid de Sudáfrica, unos adelante y otros atrás, mujeres a un lado, hombres al otro, justamente entre estas comunidades judías ortodoxas. Sí, eso es cierto. Así es. Escribe nuestra amiga Sonia Martínez. Creo que la mujer palestina ejerce los mismos derechos políticos que los hombres, pero en las cárceles hay más hombres o mujeres por llamar a la resistencia. La autora Sonia pregunta que cómo es el tema de las cárceles, que si hay más hombres que mujeres o viceversa. Sí, sí, hay más hombres que mujeres, eso sí. Uh-huh. Esto, y entre otras cosas, el tema de las mujeres también afecta a sus niños, ¿no? O sea, muchas mujeres han tenido que dar a luz en las cárceles israelíes y sus hijos permanecen Claro, presos con ellas. sí, eso es cierto, sí, totalmente. Escribe nuestra amiga y nuestra hermana de la comunidad, Sonia Murra, a propósito de comunidad. Y este es un tema que vamos a tocar un poco más adelante, pero justamente para tener una idea de las mujeres palestinas, en esta sala tenemos a varias. Tenemos a nuestra querida cónsul Rim, nuestra hermana Sonia, nuestra hermana Ivonne Estefan, y nuestra hermana por adopción palestina, aunque ella es obviamente del Medio Oriente, del Líbano, nuestra hermana Sonia Martínez. Todas ellas árabes, todas ellas emprendedoras, todas ellas supremamente preparadas, supremamente formadas. Yo creo que casadas a la fuerza no fueron y con velo tampoco, con unos hogares muy hermosos, y justamente nos muestran en la vida real, en la práctica, aquí en Colombia, todo esto que Rim nos ha estado hablando, ¿no? Justamente. Escribe nuestra amiga Sonia, Rim hace, perdón, dice nuestra amiga Sonia, es que eso que está diciendo Rim es muy cierto y desde siempre, no ha logrado su objetivo, ojalá no lo logren, Palestina valiente. Más adelante nuestra amiga Sonia también pregunta que ella había escuchado que iba a llegar una oficina de derechos humanos, me imagino, de Naciones Unidas, ¿no? A Jerusalén a verificar el tema de mujeres allí. ¿Tú sabes algo de eso? La verdad es que no tengo información de eso ahora Yo, mismo. yo, yo tampoco había oído el tema realmente. Vamos a investigarlo para responder a nuestra amiga Sonia en la próxima tertulia. Yo tampoco había oído del tema y de hecho
pensaría que no es tan fácil porque los israelíes de hecho no lo dejan, ¿no? No lo permiten tan fácilmente este tipo de verificaciones internacionales. Escribe nuestra doctora Sonia, me inspiro en las palabras de nuestro embajador: las mujeres son la vida, la resistencia y la esperanza. En contravía del sionismo, escribe el reverendo Freddy Poveda: ¿en estos momentos existe alguna mujer líder en Palestina? Por supuesto, es decir, ahora actualmente tenemos ministras, tenemos embajadoras, en muchas instituciones hay presidentes, directores que son mujeres. Claro que sí. Lo que pasa es que sí es cierto que los porcentajes son bastante pequeños en comparación con los hombres, pero sí que hay cada año mejorías. Entonces sí tenemos que seguir trabajando en eso para conseguir una equidad más igualable. Yo me acuerdo mucho con estas preguntas que por ejemplo, nos transmite el reverendo Freddy, de dos mujeres fundamentales, bueno, muchas, la lista sería interminable en las artes, en las ciencias, pintoras como Tamam Alajal, como Leila Khaled, por ejemplo, en la resistencia palestina, como la misma Intisar al-Wazir. Si quieres, cuéntales brevemente quién fue o quién es, porque no ha muerto Leila Khaled, y quién es Intisar al-Wazir. Bueno, Leila Khaled, ella lo que puede decir es, bueno, su gran hazaña fue secuestrar una avioneta israelí. Ella se hizo muy famosa que sale justamente, secuestra este avión, hace volar al piloto sobre Haifa para recordar la casa de sus papás, y se hace muy famosa por la foto, ¿no? Una foto con una jata palestina y un fusil en la otra mano. Pues obviamente hay que contextualizarlo. Esto se trata de los años de la década de la resistencia, los años 60, 70 y 80, que fueron los años más fuertes. Pero lo que nos muestra es ese liderazgo de las mujeres también en la resistencia, incluso con este tipo de acciones tan importantes, ¿no? Y también Intisar. ¿Tú conociste a Intisar? Ella es miembro del Consejo Legislativo Palestino y fue también ministra. La viuda de Abu Jihad. Sí. El jefe militar de Arafat. Y ella junto con su esposo, ¿no? Porque finalmente yo estoy absolutamente seguro que Abu Jihad no hubiera podido hacer lo que hizo sin el gran apoyo de Intisar al lado. Sí, sí, eso es cierto. Incluso Ajit Tamimi, ¿no? Escribe la doctora Sonia. Sí, ella fue, bueno, una menor de edad que, bueno, ella en realidad se hizo viral desde que era chiquitita, que salía en vídeos defendiendo la casa de su familia, defendiendo su pueblo, Nabi Saleh, y porque el ejército israelí se metía mucho en el pueblo palestino, en su casa, y ella desde muy pequeñita salía a defenderse, salía a defender su familia, no le daba miedo a los soldados que iban totalmente armados, y con 16 años la encarcelaron simplemente por defender la casa de su familia en donde ellos querían entrar. A ella y a su mamá también les encarcelaron. Ella es muy famosa, hay videos desde pequeña, ¿no? Sí. Ella ya comenzó su activismo desde chiquitita. Y por eso digo, la lista es interminable. O sea, nos acordamos de estas mujeres liderando la marcha del retorno, de estas mujeres jovencitas universitarias liderando las protestas en Palestina en el 2015 y en el 2016. Nos acordamos tristemente de episodios como el de Razan al-Nayar. ¿Recuerdas la joven? Sí, era voluntaria voluntaria de enfermería durante la marcha del retorno en Gaza. Y el ejército israelí la disparó y bueno, lamentablemente falleció, y ella tan solo estaba de voluntaria ayudando a las personas pues heridas por culpa de balas del ejército israelí.
Sí, me tomé un poco en responder esta pregunta porque también aquí juntamos varias, ¿no? Marcela Rojas justamente preguntaba lo que ya hemos respondido, que si hay mujeres lideresas en cuanto a la lucha como tal respecto a la liberación, eso es lo que estábamos justamente respondiendo. Mm. Eh, Vamos con las dos últimas preguntas en este primer segmento para dejar un segmento al final también. Y vamos a retomar la de Mónica Fernández. Ella escribe, ella te pregunta cómo se evidencia la equidad de género en Palestina. Bueno, pues como había dicho antes, existe un centro palestino de estadísticas donde hacen los estudios para saber el porcentaje pues, de mujeres que están laborando en uno u otro sector o que están estudiando. Entonces, a partir de ahí, pues también, como dije antes, es decir, los porcentajes son muy pequeños, teniendo en cuenta que hay más mujeres con títulos universitarios que hombres. Es curioso ver cómo hay más hombres trabajando que mujeres. Eso es más bien porque muchas mujeres, pues cuando terminan sus estudios universitarios, se casan y se quedan en la casa. Sin embargo, en los últimos años eso ya está, gracias a Dios, pues cambiando. Cada vez hay más mujeres que deciden seguir trabajando, buscar trabajo. Y es por eso que, bueno, poco a poco la sociedad palestina va consiguiendo la equidad entre los dos géneros. A mí me gustaría, de hecho, bueno, mentiras, te dejo la pregunta ahorita para el segmento. Vamos con la última de las preguntas en este primer bloque. La escribe Nadia Caterín Pedraza. Ella pregunta, ¿cómo velan los derechos de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad? Las presas, quiere decir. ¿Cómo se garantizan los derechos de las mujeres presas? No, es que lo que pasa que dentro de las cárceles israelíes se practica la tortura. No, es decir, no hay alguna manera de que se garantice que ellas estén a salvo. Es decir, esas son cárceles israelíes en la que Israel aplica la ley militar contra los palestinos, es decir, los tratan como militares a todos. No son como las cárceles del mundo occidental, en la que ahí sí, bueno, pues tienen seguridad, tienen sanidad, tienen todo. Israel no trata a los palestinos como seres humanos, les tratan como animales. Justamente quiero retomar algo que tú planteabas antes de abrir una última ronda de preguntas en unos 10 minutos y también invitar a las personas que quieran preguntarle a nuestra cónsul Rim Canaan todo lo que quieran saber sobre las mujeres palestinas. En unos 15 minutos tal vez hacemos una última ronda de preguntas, pero quisiera retomar algo que tú planteas, ¿no? Y son esas mujeres en la política y en los cargos públicos. Estamos justamente hablando con una mujer diplomática, una palestina que hace parte del servicio exterior. Cuéntanos un poquito cómo fue que tú llegaste al servicio exterior palestino, dónde estudiaste para este servicio exterior y en ese servicio exterior en diferentes rangos, no solamente en embajadoras, sino en todas las escalas del servicio exterior, cómo se maneja el tema de las mujeres. Uh-huh. Bueno, yo estudié diplomacia y relaciones internacionales en la escuela diplomática en Brasilia, Brasil. Estudié allí un año y comencé a trabajar en el Ministerio de Exteriores, en la Cancillería de Palestina, que está ubicada en la ciudad de Ramallah. Y un año más o menos más tarde me enviaron aquí a Colombia como cónsul. Entonces, en cuanto a la participación de las mujeres en la diplomacia, pues cada vez hay más mujeres y además también más jóvenes. Sin embargo, en cuanto al rango de embajadores, las mujeres solo representan el 11%, es decir, es muy reducido el porcentaje. Pero es por eso que cada vez se está reclutando más mujeres para ir igualando ese porcentaje, ¿no? Entonces, eso también es una de las políticas que está llevando a cabo Palestina para incluir más la participación
política de las mujeres en Palestina. Supremamente preparadas, ¿no? Supremamente preparadas. Por ejemplo, tú eres un caso, una formación totalmente sólida en relaciones internacionales, en diplomacia, con una maestría. Y también, por ejemplo, los casos, yo tuve la posibilidad de conocer a dos embajadoras, ¿no? La embajadora Linda, la que estaba en Venezuela, y la embajadora Mía, la que estaba antes en Chile, que después la pude volver a ver en Italia. Y eran mujeres supremamente preparadas, de un pensamiento totalmente de avanzada y sobre todo con un nivel de empoderamiento fuertísimo, ¿no? Uno las escuchaba hablar y uno decía, caray, son mujeres líderes en lo que hacen, son líderes no solamente en su oficio diplomático, sino son líderes en la sociedad, son líderes en su comunidad, totalmente empoderadas, y lo hacía recordar a uno justamente estas fotos de estas mujeres palestinas que hicieron parte de todos estos procesos en la historia de Palestina, ¿no? Desde que estaban negociando con los ingleses la creación de un Estado palestino, mujeres haciendo parte de esas delegaciones, mujeres haciendo parte de la revuelta árabe del 36, mujeres haciendo parte de las facciones palestinas en los momentos de lucha y resistencia, mujeres haciendo parte de las intifadas, de las universidades, de los centros, del arte. Son mujeres realmente de admirar, realmente de Claro, admirar. y de ahí, exactamente, y de ahí vemos cómo tanto hombre como mujer participan de la misma manera, es decir, tienen un rol clave en la defensa por los derechos de los palestinos, es decir, tanto hombres como mujeres participan de ello. Sabes que yo no vi una cosa, ahora que hago memoria, yo no sé si tú sí conozcas del tema, en la Guardia Nacional, bueno, Palestina tiene tres grupos legalmente constituidos desde los acuerdos de Oslo, eh, que tienen que ver con la seguridad. Por un lado está la Guardia Nacional, por otro lado está la policía y por otro lado está pues la escolta presidencial. Ajá. Pero en la policía y en la Guardia Nacional, yo no vi, cuando yo visité Palestina, yo no vi mujeres. Yo no sé si hayan en la policía, más que en la Guardia, Sí. en la policía sí hay, ¿cierto que sí? Sí que hay, lo que pasa es que representan muy poquito. El porcentaje es mínimo, son muy pocas, pero a ver sí que hay. Mm, sí, sí, Yo sí. creo que no hay, más bien porque, bueno, la familia se preocupa de al ser mujeres y, bueno, ustedes saben que también en policías y este tipo de, bueno, militares, aunque en Palestina no hay ejército, pero saben que es un mundo algo machista, es un mundo muy de hombres, entonces yo creo que es más bien por eso que no hay muchas mujeres trabajando en ese oficio. Sí, es supremamente duro, ¿no? Realmente es muy Sí. duro. Hablemos un poquito de tu llegada a Colombia y de la comunidad acá y de las mujeres en la diáspora. Tú ya habías estado en América Latina, como nos contaste, ya habías estado en Brasil. eh, Era tu primera vez en Colombia o es tu primera vez en Colombia. ¿Qué similitudes encuentras tú entre las mujeres colombianas y las mujeres palestinas, y cómo y qué ves también que se haya mantenido en las mujeres palestinas en la diáspora, aquí en la comunidad colombo-palestina? Pues sinceramente yo creo que la fortaleza, es decir, yo creo que tanto mujeres palestinas como las mujeres colombianas o incluso las mujeres colombianas que tienen orígenes palestinos, yo las veo mujeres fuertes, con carácter, que luchan por lo que quieren. La verdad es como que eso forma parte de la identidad palestina, ¿no? El tener ganas de luchar, de tener objetivos, de no rendirse nunca, creo que es algo que caracteriza a los palestinos. Y la comunidad nuestra en las mujeres, ¿cómo la has visto? ¿Cómo está organizada? ¿Cómo has podido ver mujeres aquí en Bogotá, en la costa, en Cali? Sí. ¿Cómo te has encontrado esta comunidad aquí en Colombia en relación con las mujeres colombo-palestinas? Pues la comunidad palestina aquí en Colombia es bastante activa. Y además, bueno, sobre todo aquí en Bogotá tenemos la asociación de damas colombo-palestinas que la verdad es que trabajan muy bien, hacen cosas, actividades por Palestina, hacen también muchas veces eventos así
benéficos, es decir, tienen un rol importante, destacado, en cuanto a promover el nombre de Palestina en Colombia, ¿no? Defender la causa palestina y, bueno, reconocer sus orígenes palestinos, a pesar de haber nacido aquí en Colombia. Ese trabajo de las damas como palestinas realmente es muy valioso, es uno de los pilares del trabajo de la embajada aquí en Colombia. Sí. Vamos a tener una sorpresa dentro de poco a propósito de las damas como palestinas. Vamos a tener una sorpresa dentro de poco para las personas que nos acompañan en las tertulias, gracias al trabajo de las damas. No les adelanto mucho para no dañarles la sorpresa, pero va a ser una sorpresa muy agradable. Obviamente desde una perspectiva orientalista, y de nuevo vuelvo a Edward Said, a partir de esos vicios del orientalismo y las distorsiones del orientalismo, yo creo que la gente se sorprende cuando tú te presentas como cónsul Palestina por dos o tres cosas. Por un lado, por verte tan joven, por otro lado, por verte mujer, y por otro lado, porque no te ven en esa distorsión orientalista, no te ven cubierta de pies a cabeza. Sí. ¿Qué te ha Sí. dicho la gente cuando tú te presentas como cónsul Palestina? Bueno, sí, la verdad es que al principio se sorprenden. Bueno, sí, por lo que soy joven también, pero también sobre todo de que sea mujer árabe, que me haya desplazado hasta la otra punta del mundo, yo sola, sin familia, sin nadie, es decir, como si fuera una aventura, ¿no? Es decir, llegar a un país totalmente desconocido, sin conocer a nadie y siendo mujer joven, eso, y además árabe, que a la gente le sorprende porque, claro, tiene esos estereotipos de que la mujer árabe está reprimida, de que la familia la tiene controlada. Sin embargo, yo creo que soy un ejemplo de que todo eso no es verdad, tan solo son mitos. Es decir, la mujer palestina en realidad tiene toda la libertad de hacer, es decir, cumplir sus sueños y trabajar por la causa palestina. Eh, es decir, cualquier persona puede cumplir sus objetivos. En efecto. A propósito, hago una pregunta que no tiene tanto que ver con el tema, pero que es una pregunta que nos hacen recurrentemente en la embajada en temas consulares, ¿no? Bueno, de hecho, dos preguntas para que le puedas contar a todas las personas que nos están acompañando en la sala. Requisitos consulares para ir a Palestina, uno, y dos, temas de ciudadanía sí, expedición de ciudadanías palestinas. Bueno, en cuanto si alguno de ustedes le gustaría viajar a Palestina, que sepan que no es necesario el visado, no se pide visado a los colombianos para entrar a Palestina. De hecho, siempre y cuando sea menos de 90 días, pueden viajar hasta Palestina y pueden recorrer el territorio entero. Que de hecho para ustedes eso es un privilegio porque yo siendo palestina no puedo entrar a muchas partes de mi propio país. Incluso para entrar tengo que pasar por controles israelíes. Y en cuanto a la otra pregunta de ciudadanías, eso también es algo bastante complicado porque Israel no permite es decir, no permite conceder la nacionalidad palestina a personas que a pesar de haber nacido en otro país, a pesar de tener origen palestino, no puede acceder a ella. Porque eso es lo que busca Israel, es decir, cuanto menos población tenga Palestina, mejor para ellos, para compensar el número de habitantes, ¿no? Sí, te hacía esa pregunta justamente por dos cosas. La primera, porque en el grupo tenemos la fortuna de contar con la presencia de bastantes personas de la comunidad latinoamericana árabe, no solamente colombo-árabe. Y muchas veces
estas personas son muy interesadas por sus orígenes, son muy interesados por Palestina, pero es muy lamentable tener que decirles que esa es una faceta más de la ocupación, ¿no? Que el ocupante no permite expedirles ciudadanías a personas que lo merecen porque pues su origen es de allá, su familia es de allá. Sí, de hecho, muchos ciudadanos, bueno, colombianos con origen palestino me envían correos o me llaman preguntándome qué es lo que deben hacer para tener la nacionalidad o el pasaporte palestino, pero eso, pues yo tengo que responderles que lamentablemente eso es muy complicado porque Israel no permite que concedamos la nacionalidad palestina a estas personas. Mm. Eso es cierto y es muy lamentable. Sí, es muy Vamos triste. con la última ronda de preguntas. Hay preguntas muy interesantes, de hecho. Pregunta Diana sobre la licencia de maternidad, que si hay algo similar en Palestina, de tal manera que se le permita a la mujer continuar con su trabajo después de tener bebé. Sí, sí, por supuesto que sí la hay. No estoy exactamente segura de cuánto tiempo es, me parece que un par de meses, pero sí, sí existe licencia de maternidad, por supuesto que sí. No, no incluye al hombre, ¿no? Aquí en Colombia sí resultaron consentidos los hombres y también. No, pero yo no estoy segura también, pero creo que en Palestina también, aunque es poquito tiempo. Ok, sí, similar aquí a Colombia, similar Sí, entonces. Mm. sí. Janet Castillo pregunta que si aún hoy hay familias de muchos hijos. Sí, sí, claro. Pues ahora cada vez se está reduciendo el número de hijos por pareja, pero sí, todavía hay familias que tienen 6, 7, 8 hijos. Mm. Pero hay que insistir que no es una imposición del esposo, ¿no? No, 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 eso pues decisión de ambos. Mm, así es, así es. Yasmín Ferrucho pregunta, ¿el abuso sexual constituye una práctica común dentro del ejército israelí hacia las mujeres palestinas, las violaciones? Pues sí hay bastantes casos, la verdad. Desgraciadamente sí hay bastantes casos de violaciones, de humillaciones de todo tipo, de torturas, maltratos, Hmm. en las cárceles sobre todo. Es bien complejo, ¿no? Porque por un lado igual tenemos un ejército que tiene carta blanca, entre comillas, carta blanca, ¿no? Por el hecho de ser un ejército ocupante, un ejército de ocupación. Por otro lado, es un ejército que está compuesto de un collage de etnias y de naciones. De hecho, leía en estos días algo que me pareció aberrante por lado y lado, ¿no? Que estaban los israelíes abriendo una línea de migración, ya te digo de dónde, eso es del África, ya te digo de dónde. Eso es desde... Tía, se me perdió. No me acuerdo si era desde Uganda o desde Etiopía. Mm, Eh, Morenos africanos que sin embargo llegan a un estado que por naturaleza es racista y en sí. consecuencia a las mujeres africanas, bueno, estimulaban la migración, pero primera condición que los tenían que sembrar en Cisjordania. Primera condición, eso no se los van a llevar a vivir a Tel Aviv, o sea, ni a Mm, palo. En segundo mm. lugar, que las mujeres tenían que esterilizarse. O sea, no les interesa israelíes africanos. Y en tercer Más bien lugar, usar de mano de obra barata, porque como es decir, se aprovechan de que son personas que llegan de un país empobrecido y se aprovechan de ellos, que creen que ellos pueden aceptar cualquier tipo de condiciones de trabajo. así es. Y de hecho, en tercer lugar, ese era el punto, que Israel es racista con su propia población. Imagínense cómo de racista puede llegar a ser contra los palestinos. exacto, exacto, allá llegaba. Porque es que las mujeres entonces la condición era que tenían que esterilizarse y los hombres africanos que están trayendo, la tercera condición es que tenían que incorporarse al ejército. Mm. Entonces, y yo les quería proponer a las personas que pensáramos un poquito en eso.
un soldado israelí que es africano de Uganda, que es discriminado en su propio Estado de Israel por los otros israelíes ashkenazis y muchos sefardíes también de paso, pues evidentemente a la persona con la cual puedes quitar todo su resentimiento acumulado es contra el mismo palestino. Sí. Entonces, de allí en adelante, ustedes pueden encontrar soldados, no solamente africanos, pueden encontrar soldados latinoamericanos, de Europa Oriental, en las mismas condiciones. Y eso es lo que justamente nos plantea RIM del abuso a las mujeres también por parte de los soldados. Escribe Gabriel Rivera que cómo se reglamenta, que si está reglamentado o no, sería más bien la pregunta, si está reglamentado o no el derecho al aborto en Palestina. El aborto existe si la mujer, bueno, en primer lugar, si es violada, o si el feto pues presenta malformaciones o afecta a la salud de la mujer. Uh-huh. ¿Tú sabes desde hace cuánto, más o menos? No sé cuántos años exactamente. Te hacía la pregunta porque son posiciones a las cuales han llegado algunos estados, unos más tarde, otros más temprano, ¿no? En Colombia tú sabes que ese tema se está organizando hasta ahora, Sí, pero sí. pensaría que de pronto en Palestina se organizó antes, incluso se dio esa discusión desde antes, pensaría, Uh-huh, estoy seguro. uh-huh. Escribe Sí. Liliana Trejo, el porcentaje de participación de las mujeres no implica necesariamente una igualdad de condiciones. Si hablamos de igualdad, tendríamos que incluir las condiciones que tienen en el acceso para su participación. Pero no, yo creo que el acceso para participación es relativamente sólido para las mujeres en Palestina, ¿cierto? Sí, claro, sí, no hay restricciones para la participación de la mujer en ningún tipo de ámbito. Sí, es cierto. Mm. Nuestra amiga Sonia Martínez te pregunta, dice, mi querida Consul Rim, ¿cómo ves la situación la situación de la mujer colombiana y cómo ves el apoyo de las colombianas a la causa palestina, especialmente a sus mujeres? Mm. En cuanto a eso, pues yo no separaría de si mujer colombiana o hombre colombiano. Más bien yo creo que en general la sociedad colombiana, si conoce bien el tema de lo que está sucediendo en Palestina, pues lógicamente apoya a la causa palestina. Lo que pasa es que aquí hacen mucho lavado de cerebro a través de los medios de comunicación, bueno, Israel aprovecha la fe de las personas también para confundir lo que está sucediendo en Palestina, es decir, es más bien eso. Pero si una persona tiene datos de lo que realmente está sucediendo en Palestina y pues apoya los derechos humanos, lógicamente va a apoyar la libertad de Palestina y los derechos allá y posicionarse en contra de la ocupación israelí. Sin duda. Sí, A ti te gusta el cine, ¿cierto? sí, claro. Ha estado muy fuerte la discusión estos días de Gal Gadot como Cleopatra, esa actriz israelí. Mm-hmm. Y te hago la pregunta porque escribe Marcela Rojas lo siguiente, dice, Israel se privilegia reiteradamente de una fachada supuestamente democrática en relación a las cuestiones de género para deshumanizar y oprimir a la población palestina. Y leí ese comentario de Marcela y entendía lo siguiente a propósito de Gal Gadot, ¿no? Mientras en Palestina la imagen de la mujer se realza como un pilar de la sociedad, casualmente el sionismo y su propaganda hace lo contrario, instrumentaliza a su propia mujer. Es verdad. En este caso instrumentaliza a Gal Gadot para que a través de un papel para una mujer árabe, que es Cleopatra, le lave la cara a los crímenes de guerra que hace el ejército israelí. En este caso, tan usada es Gal Gadot como instrumento como puede ser usada cualquier otra mujer en otro instrumento con la misma aberración. Entonces lo que dice Marcela Rojas pienso que es fuertísimo y es algo absolutamente claro. Israel se echa encima ese falso ropaje democrático para, sin embargo,
cometer atropellos de género. ¿Qué opinas tú? Totalmente, eso es una de las políticas que lleva a cabo Israel. De hecho, dentro del ministerio israelí tienen un departamento en el que se dedica a lavar la imagen de Israel en el mundo, es decir, buscan maneras, lo que se llama en inglés pinkwashing, es decir, dan imagen de que Israel es el país de la democracia, el país de las libertades, a favor de los derechos de la mujer, de LGTB, de todas esas cosas, pero por otro lado es totalmente un régimen de apartheid que ocupa otro país, que roba sus tierras, que echa a las familias de sus casas, eh, practica racismo contra los palestinos, es decir, bueno, y cosas peores, ¿no? Matanzas. Y para intentar tapar todo eso, pues por otro lado, tienen esa política de mostrar al mundo de que ellos son liberales, de que ellos son modernos, que son como el mundo occidental, pero es tan solo una política para confundir a las personas de lo que realmente está ocurriendo allá. Sí, es un trabajo de propaganda y es un trabajo de distorsión aterrador, realmente es fuertísimo. Mira una cosa, yo no sé si te conté, yo a algunas personas de la sala yo les he contado, evidentemente yo soy cucuteño, la mujer en los Santanderes tiene una condición muy especial, aunque la sociedad santanderiana aparentemente es machista, sin embargo, dentro de esa sociedad aparentemente machista hay una cosa que todo el mundo le tiene pánico y es justamente a la mamá de su entorno. Son mujeres supremamente fuertes, son las que organizan todo, desde el detalle más fuerte en la casa hasta la cosa más importante en el trabajo, en todo nivel. Mi abuela, por ejemplo, por allá por los años 40, en plena época de la violencia, mi abuela andaba, yo creo que le hacía falta poco por andar armada, ella tenía escoltas, ella era la tesorera del pueblo en plena época de la violencia, es una cosa impresionante. Mi mamá también, que por ahí está escuchándonos, es una líder supremamente fuerte, incluso desde sus años universitarios, con un carisma, un carácter muy fuerte. Hago esa observación porque Sandra Arévalo te hace una pregunta justamente. Dice, ¿qué similitudes encuentras tú entre la mujer palestina y la mujer colombiana? ¿En qué nos parecemos? Pregunta Sandra. Sí, eso creo que lo he respondido antes, es decir, la característica que más me ha llamado la atención es la fuerza que tiene la mujer colombiana con la fuerza que tiene la mujer palestina, esa característica de personalidad fuerte, de resistir, de aguantar, de luchar. Es decir, yo veo que la mujer colombiana es muy trabajadora y la mujer palestina también, nunca se rinde. Entonces yo creo que esas son dos similitudes que a mí me ha llamado la atención cuando llegué a Colombia. Así es. Bueno, y finalizamos con nuestra amiga Sonia Murra, nuevamente, que te pregunta un poco por el sistema político en Palestina, que cómo es ese sistema de gobierno, esa forma de gobierno, que cómo es la competencia democrática, que si hay partidos políticos, que... Sí, por supuesto. Uh-huh. Sí, Palestina es una democracia, hay diferentes partidos políticos bueno, hay participación política de la sociedad palestina y, y hay un gobierno, es decir, eso sí, lo sabemos, es decir, el presidente es Mahmoud Abbas, tenemos el Consejo Legislativo Palestino, que es el Parlamento, es decir, y los poderes están separados. Palestina es una democracia. Uh-huh. Pero cada quien por su lado, porque de hecho nuestra amiga Sonia preguntaba que si había una especie de congreso compartido entre Israel y Palestina, y no, definitivamente no. Esa es la ocupación y esa es la parte justamente. Sí, claro. Sí. Así es. Bueno, querida Rim, muchísimas gracias por acompañarnos. Ivonne te está agradeciendo, te está escribiendo que muy agradable esta tertulia, que muchas gracias. Hay una No, última muchas gracias. pregunta, yo no sé si alcancemos a responderla a las que dio María Cristina Garzón ya en las postrimerías de esta tertulia. Dice que cómo se produce el nombramiento de las mujeres en los cargos públicos.
Pues como el de los hombres, es decir, muchas veces tienen que hacer alguna prueba de acceso, algún examen. Eh, Normalmente de esa manera para entrar, pues yo, por ejemplo, para entrar como diplomática también había que hacer una prueba de acceso, tanto para mujeres como para hombres. Exacto, es igual, es exactamente Claro. igual. Mm, Uh-huh. está muy bien. Te agradecen mucho, escribe Gilma Los Ríos, muchas gracias, Germán Mojica, muchas gracias para ti, Nina Barbosa, Yasmín Ferrucho, el reverendo Freddy que te quería conocer en persona, Neri Zapata, muchas gracias, Javier Correa, nuestro amigo profesor de la Universidad Central, un gran saludo, que muchas gracias, Leonardo Castellanos, Sonia Murra, Mabel Hassam Salim, Sonia Martínez, Marcela Rojas, Janet Castillo, todos ellos te dan las gracias, Fallis y Madi, José Garpala. Rim, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en este espacio, en la tertulia de hoy. Invitadísimos todos ustedes para la tertulia del próximo miércoles, que tenemos una tertulia fenomenal que se llama Relatos de la Migración. Vamos a tener a 3 invitados contándonos sus perspectivas de la migración en Colombia. Son invitados muy especiales, como se van a dar cuenta ustedes. Los esperamos el próximo miércoles sin falta a las 2 de la tarde. Va a ser muy interesante, muy emocionante esta tertulia. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Rim. Y Rim, te pediría algo que me están pidiendo en interno, que si nos haces un saludo de despedida en árabe. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Yo encantada, siempre es un placer. Y pues me despido diciendo más salame, que es adiós en árabe. Y bueno, un gusto y espero tener más charlas con ustedes como la que tuvimos hoy. Claro que sí, claro que sí. Un gran saludo a todos ustedes, un gran abrazo.